Hola, buen día chicos de preparatoria UPAP de segundo trimestre. Nos seguimos viendo en la materia de informática 2. Y bueno, continuamos trabajando con los términos específicos o fundamentales de lo que son las bases de datos. Y el día de hoy estaremos hablando de esos términos de las relaciones. Y bueno, las relaciones en las bases de datos son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias, en este caso, para recuperar datos. En este caso, aquí tenemos el ejemplo de dos tablas, ¿sí? Una tabla, digamos que es de una escuela, donde, bueno, una base de datos de escuela, donde tenemos la tabla alumnos y la tabla exámenes. En donde, bueno, en la tabla alumnos tenemos los campos nombre, apellidos, fechas, cursos, ¿sí? Y en la tabla exámenes tenemos examen, calificación del alumno, fecha, exámenes, y lo que es la relación, en este caso, es el campo en común que tenemos, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos una relación uno a muchos, que quiere decir que un alumno puede tener muchos exámenes o varios, uno a varios, que un alumno puede tener varios exámenes. Entonces, tenemos acá lo que es la relación. Dice, las dos tablas pueden tener un solo registro en cada lado de la relación. Cada valor de la clave primaria se relaciona con un solo o ninguno, pudiera ser que ninguno de la tabla relacionada. En este caso, tenemos esta relación. Ahora, tenemos relación uno a uno. Por ejemplo, hablamos de un cliente de una cuenta bancaria, ¿sí? Y dice, uno a uno, un banco tiene una cuenta, ¿sí? Un cliente nuevo tiene un banco, perdón, tiene una cuenta nueva. Entonces, un cliente puede tener una sola cuenta. También la relación uno a varios es que un cliente puede tener varias cuentas. Entonces tenemos aquí la relación uno a varios. Y tenemos varios a varios, quiere decir que varios clientes pueden tener varias cuentas o varias cuentas pueden ser de varios clientes. Entonces tenemos ahí estas relaciones en las bases de datos. Y bueno, nos dice el texto que también una base de datos simple, como una lista de contactos, puede que no tenga relaciones, puede ser una sola tabla. Y bueno, en este caso hay muchas bases de datos que contienen varias tablas. En este caso, cuando se crea una nueva base de datos, se crea un nuevo archivo que sirve como contenedor para los objetos. Y aquí tenemos aquí en la imagen, tenemos una imagen, una lista de contactos, pues no requiere mucho, nada más es el listado de las personas y el número telefónico. Pero en el caso de la forma empresarial, hay un archivo que se llama base de datos que puede tener muchas tablas, ¿sí? Entonces, una tabla, en este caso lo que es la base de datos, es un archivo que es de los clientes, ¿sí? Y bueno, tiene un conjunto de tablas que vendría siendo nuestra base de datos. También, ¿cómo se puede crear una tabla? Bueno, en este caso nosotros podemos crear una base de datos, por ejemplo, nos da aquí la imagen de Microsoft Access, podemos abrir Microsoft Access y crear una tabla, puede ser de forma normal o en diseño de tabla, dependiendo de nuestros conocimientos. Nosotros vamos a ir muy rápido porque, bueno, son muchos contenidos teóricos. Y, por ejemplo, una tabla de contactos podría crear campos para el apellido, el nombre, el número de teléfono, entre otros, la dirección. Para lo que es la tabla de productos, pudiera crear campos para el nombre del producto identificador. Y aquí tenemos los ejemplos. En la parte inferior tenemos, en este caso, por acá, por acá, tenemos lo que son los datos de los clientes, como su identificación, el nombre del cliente, la dirección, teléfono. Y para los productos tenemos el código del producto, nombre del producto, precios del producto, ¿sí? Las unidades y el descuento. En este caso, este es el ejemplo que nos muestran para las bases de datos. Y bueno, ahora el diseño y modelado de las bases de datos, ¿cómo es que
se diseñan, cómo es que se modelan las bases de datos. Bueno, una base de datos correctamente diseñada va a permitir el acceso a la información exacta. Si nosotros vamos diseñando una base de datos correctamente, el usuario de la base de datos va a poder acceder de forma inmediata a la información que él necesita. Por ejemplo, nosotros entramos a Google y si queremos alguna información rápido nos manda. ¿Por qué? Porque está bien diseñada esa base de datos. ¿Sí? Ahora, Access, en el caso de Microsoft Access, la información en las tablas que están conformadas por filas y columnas similares a las hojas de Excel. Entonces, aquí nos están dando ya un comparativo con Microsoft Excel. Entonces, veamos que son similares, pero no son iguales. En este caso, igual, recuerden que la información se acumula en filas y columnas, nada más que en Access se llaman campos y registros, y en Excel se llaman lo que es columnas y renglones o columnas y filas. Ahora, ¿cuál es la mejoría o la ventaja de Access que no tiene Excel? Es que la información se relaciona. Las tablas que tenemos ahí se relacionan para que la información se manipule de forma adecuada. Aquí ya hablábamos anteriormente de los nombres de los campos, son las columnas, y las filas se les llaman registros. Y hablamos de las relaciones, aquí tenemos cómo es que se van relacionando cada una de las tablas, a lo que se llamaría en Excel hojas. Y bueno, el proceso del diseño consta de los siguientes pasos. Primero, determinar la finalidad de las bases de datos. Esto ayudará a estar preparado para los demás pasos. Aquí tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, cuál es la finalidad, si es para una empresa pequeña, si es para una empresa grande. Bueno, tenemos que organizar toda esta información. Y bueno, el segundo paso es buscar y organizar la información necesaria, reunir los tipos de información que desea registrar en las bases de datos, como los nombres de los productos, los números de pedidos. Y bueno, generalmente se va haciendo en a lápiz con papel. Ahora, en el tercer paso, bueno, la información en tablas la vamos a distribuir en elementos de información en entidades o temas principales, como pudieran ser los productos o los pedidos de cada tema. En este caso se pasará a hacer una tabla. Ya tenemos acá tablas. Bueno, ya sabemos qué datos vamos a necesitar. Ahora vamos a dividir toda esta información en tablas. Tabla descuento, tabla clientes, tabla pedidos, tabla artículos y tabla zona, de acuerdo a la normalización. Ahora, el 4 es convertir los elementos de información en columnas. Ya tenemos esos elementos. Voy a requerir los datos del cliente. Bueno, ¿qué datos del cliente necesito? Por lo tanto, para eso voy a necesitar distribuir la información en tablas. En este caso, los campos. Establecer qué campos voy a tener, nombre del cliente, el oficio, dirección, ficha. Bueno, todos los datos, los datos necesarios. Ahora, también tenemos que especificar las claves principales, y las claves principales se van a especificar con una llavecita en el caso de Access, las cuales nos va a permitir identificar un campo único que no se va a repetir. O sea, puede ser que haya un cliente, pero no va a poder repetir su número de clientes. Por ejemplo, nosotros como personas tenemos algo que nos identifica y tenemos la CURP, por ejemplo, la clave única de registro poblacional. Cada uno de los habitantes de México, de la República Mexicana, tenemos una CURP y no se repite, sí, a nivel nacional. Nadie a nivel nacional va a tener la misma CURP que nosotros. Y bueno, el paso 6 va a ser definir las relaciones de las tablas. En este caso, ¿qué campo en común van a tener
¿sí? Y cómo se van a relacionar. En el caso de los clientes tenemos DNI, lo que es el propietario, es DNI propietario, matrícula, y bueno, tenemos aquí un ejemplo de cómo tenemos una relación uno a uno a varios, uno a varios y varios a uno. Posteriormente, ya que establecimos las relaciones, ahora sí vamos a ajustar el diseño. ¿Cómo es que lo va a ver el cliente o el usuario? ¿Cómo es que va a ver esa interfaz gráfica para poder capturar la información en nuestra base de datos? Y bueno, ya hablábamos de la normalización, aplicar las reglas de la normalización que vimos anteriormente, las primeras 3 reglas que ya vimos la clase pasada, se debe de aplicar. Y bueno, ya para ir terminando, un buen diseño de las bases de datos es aquel, ¿sí? Y nos dan los consejos para un buen diseño. En este caso, pues el buen diseño es el que divide la información en tablas basadas en temas, proporciona acceso e información necesaria para reunir la información de tablas cuando así se precisen. Y bueno, un buen diseño va a ayudar a garantizar la exactitud de la integridad de la información. Eso es importante, que la información se mantenga íntegra. Y bueno, un buen diseño va a satisfacer las necesidades de procesamiento de los datos y generación de los informes adecuados. Al final de cuentas, nosotros necesitamos la información para generar informes. Y bueno, con esto terminamos nuestra unidad. Contesten lo necesario en la parte final de nuestro libro. Hagan un breve resumen del contenido que vimos. Pueden hacer un mapa conceptual, pueden hacer un cuadro sinóptico sobre los temas vistos el día de hoy. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, ya casi vienen los exámenes.